Mesopotamia, Sumeria, Babilonia, Acadia, Asiria. Estos nombres evocan un mundo antiguo y misterioso, pero ¿qué relación tienen estos lugares legendarios con el actual Irak? Aquí los primeros imperios dejaron su huella, sus historias se entrelazan en la arena y en las ruinas que aún hoy descansan bajo el sol de Oriente Medio. ¿Cómo se desarrollaron estos imperios y por qué son considerados los cimientos de la civilización? Vamos a adentrarnos en la fascinante historia de Mesopotamia y descubrir cómo esta tierra entre ríos moldeó los pueblos y los imperios que allí surgieron, dejando una huella profunda en la cultura y el desarrollo de la humanidad. Antes de comenzar con los imperios que dominaron la región, es crucial entender qué era Mesopotamia en sí misma. Este término describe una vasta área histórica entre dos grandes ríos, el Tigris y el Éufrates, en lo que hoy es Irak. Geográficamente, la región fue clave para el surgimiento de las primeras civilizaciones, pues sus recursos naturales y su suelo fértil permitieron a los primeros habitantes prosperar. En griego antiguo, Mesopotamia significa tierra entre ríos, pero su importancia va más allá de su nombre. Fue el lugar de nacimiento de culturas que dejaron un legado eterno, desde la creación de la escritura cuneiforme en Sumeria hasta el célebre Código Hammurabi en Babilonia. Una tierra fértil donde nacieron los primeros reinos, se erigieron grandes ciudades y surgieron innovaciones que transformaron la historia de la humanidad. Ahora que conocemos su contexto, es momento de descubrir los pueblos e imperios que dejaron su huella en este fascinante territorio. Los sumerios fueron los primeros habitantes de Mesopotamia, un pueblo que alrededor del año 3000 a.C. comenzó a transformar la región con logros que marcarían la historia de la humanidad. Fundaron las primeras ciudades-estado, Ur y Uruk, que eran centros de poder y cultura que prosperaron a la sombra de templos y palacios. Pero lo más asombroso es que en medio de esta civilización naciente surgió algo que cambiaría el curso de la humanidad, la escritura cuneiforme. Con esta invención, tallada en tablillas de arcilla, los sumerios lograron por primera vez registrar pensamientos, leyes y transacciones, creando un mundo de ideas y conocimiento que trascendería las generaciones. Sus logros no se limitaron a la escritura. Los sumerios también hicieron aportes fundamentales en matemáticas, utilizando un sistema numérico basado en el 60, un legado que permanece en nuestra manera de medir el tiempo y los ángulos. Además, sus conocimientos de astronomía les permitieron observar y registrar el cielo con una precisión casi mística, logrando prever el movimiento de astros y planetas. ¿Cómo es que un pueblo aparentemente sencillo en un mundo primitivo desarrolló una sabiduría tan profunda? Su literatura reflejaba una visión única del mundo y de la condición humana. Obras como la epopeya de Gilgamesh, una de las historias más antiguas que conocemos, nos revelan sus reflexiones sobre el destino, la muerte y la eternidad. Los sumerios, a través de los conocimientos y creencias, no solo construyeron ciudades o inventaron la escritura, sentaron las bases de nuestra civilización moderna y nos dejaron un legado lleno de enseñanzas que aún hoy seguimos explorando. A pesar de sus avances y su influencia en la historia de la humanidad, la civilización sumeria no logró sobrevivir como una entidad unificada. Los constantes ataques de pueblos como los acadios bajo el liderazgo de Sargón y las luchas internas entre las ciudades-estado dejaron a Sumeria vulnerable. Para el año 2000 a.C., las ciudades sumerias fueron finalmente absorbidas por los acadios, aunque aún se mantuvo una huella cultural significativa. Tras el fin de la era sumeria, surgió el imperio acadio, considerado el primer gran imperio de la historia, unificado bajo el mando de Sargón de Akkad. Sargón no solo conquistó las ciudades-estado de Mesopotamia, creando una fusión cultural con los sumerios, sino que estableció un vasto territorio que iba desde el Golfo Pérsico hasta las montañas de Anatolia, actual Turquía. Este imperio marcó una novedad histórica, pues unió a diferentes pueblos y culturas bajo una sola autoridad.
Para mantener el control, los acadios desarrollaron un sistema administrativo centralizado y las rutas comerciales que fortalecieron la economía y la comunicación entre regiones. Adoptaron y adaptaron la escritura cuneiforme de los sumerios usando una herramienta para registrar leyes, transacciones y epopeyas que hoy nos revelan aspectos claves de su civilización. Sin embargo, el imperio acadio no fue invencible. Durante el reinado de Naram-Sin, nieto de Sargón, crecieron las amenazas externas, especialmente de los pueblos nómadas. También las crisis ambientales afectaron la producción agrícola. Estos factores generaron conflictos internos y debilitaron al imperio, generando su declive hacia el año 2150 a.C., devolviendo a Mesopotamia a una fase de fragmentación política. Tras la caída del imperio acadio y un periodo de fragmentación en la región de Mesopotamia, la ciudad de Babilonia emergió como una potencia en la región, bajo el liderazgo de la dinastía amorrea. Fue Hammurabi, uno de sus reyes más destacados, quien consolidó el primer imperio babilónico, unificando las ciudades-estado mesopotámicas. Su imperio, centrado en la fértil región de Babilonia, se expandió mediante alianzas y conquistas hasta convertirse en un modelo de organización política y cultural en el Antiguo Oriente. Uno de los logros más importantes de este periodo fue el Código de Hammurabi, un conjunto de leyes que regulaba la vida social, económica y judicial. Este código se considera una de las primeras grandes obras de legislación en la historia. Sin embargo, tras la muerte de Hammurabi, el imperio comenzó a debilitarse por conflictos internos y presiones externas. Finalmente, en el año 1595 a.C., los hititas, provenientes de Anatolia, actual Turquía, invadieron y saquearon Babilonia, poniendo fin al primer imperio babilónico. No obstante, la ciudad de Babilonia resurgiría siglos después. Después del dominio babilónico, el imperio asirio emergió como una de las potencias más formidables de Mesopotamia. Este imperio se destacó por su habilidad militar y sus estrategias de conquista. Desde el siglo XIV a.C., los asirios comenzaron a expandirse bajo reyes como Tiglat-Pileser I, quien impulsó campañas de conquistas. Sin embargo, fue durante los años 911 al 609 a.C. cuando Asiria alcanzó su mayor esplendor, extendiéndose desde Egipto hasta la región del Golfo Pérsico. El imperio asirio también dejó una huella duradera en la cultura y el conocimiento. En Nínive, su capital, se creó una gran biblioteca que contenía textos de todas las áreas del saber, incluyendo literatura, ciencia y religión, preservando así una gran cantidad de conocimientos mesopotámicos. Sin embargo, la expansión territorial trajo consigo conflictos constantes y desafíos administrativos. Hacia finales del siglo VII a.C., las tensiones internas, sumada a las crecientes amenazas externas de los caldeos y los medos, debilitaron el imperio. Finalmente, en el año 612 a.C., una alianza entre babilonios y medos tomó Nínive y puso fin al dominio asirio. Tras la caída de Asiria en el 612 a.C., Babilonia resurgió. Este imperio alcanzó su apogeo con Nabucodonosor II, quien expandió su dominio y convirtió Babilonia en una de las ciudades más espléndidas de la antigüedad, famoso por la construcción de los jardines colgantes y la gran puerta de Ishtar. Nabucodonosor II consolidó su poder mediante campañas militares, incluyendo la conquista de Jerusalén y la deportación de sus habitantes, evento conocido en la historia como el exilio babilónico. Finalmente, en el año 539 a.C., el imperio cayó ante el ejército persa de Ciro el Grande, poniendo fin al último gran reino independiente de Mesopotamia y abriendo la región a una nueva era bajo dominio persa.
A través de Sumeria, Akkad, Babilonia y Asiria, Mesopotamia se convirtió en la cuna de las primeras grandes civilizaciones, sentando las bases de la escritura, las leyes, la astronomía y la arquitectura. A pesar de los cambios de poder y las constantes luchas, cada civilización aportó un legado único que moldeó el futuro de la humanidad. Mesopotamia no solo fue un escenario de conquistas, sino también de avances e innovaciones que aún hoy resuenan en nuestras vidas. Su historia, tejida entre los ríos Tigris y Éufrates, nos recuerda que el conocimiento y la cultura son los verdaderos monumentos que perduran más allá de los imperios. La distinción entre el concepto geográfico de Mesopotamia y los diversos imperios que la habitaron es esencial. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál creen que ha sido el legado más importante de Mesopotamia en la actualidad? Hasta la próxima.